Introducción. Las mutaciones pueden ser el resultado en los errores de copias del ADN durante la división celular, la exposición a radiaciones ionizantes o a sustancias químicas que son denominadas mutágenos, o por infecciones mediante virus. En genética se le llama mutación a una variación espontánea e impredecible en la secuencia de genes que estos componen al ADN del ser vivo, que induce a cambios puntuales de tipo físico y fisiológico, y todos los organismos sufren cambios en su ADN. Esto es debido al metabolismo propio o efecto del medio ambiente, lo que los hace presentar una variabilidad genética dentro de una misma especie, y esta variabilidad se debe gran parte a los procesos evolutivos a través del tiempo, que estos involucran a las mutaciones estables. Y estas mutaciones pueden ser heredables si suceden en células germinales, o si no, desaparecer cuando el individuo muere, si es que se presentan en células sománticas. ¿Qué es una mutación? Aun cuando los procesos de replicación del material genético son muy precisos, no son perfectos, por lo que pueden producirse errores que generan cambios. Una mutación es una variación espontánea o inducida del genoma, un cambio permanente y heredable en la secuencia del ADN, en nucleótidos o bien en la disposición del ADN en el genoma. Estos cambios o mutaciones se deben a alteraciones de la información genética. Las consecuencias dependen entonces del nivel de afectación, desde cambios en la secuencia nucleotídica, en los genes o en los productos génicos, hasta en los tipos celulares involucrados. Todos los seres vivos cuentan con un sistema de verificación y reparación de los procesos celulares. En el caso de la replicación del ADN, existen sistemas de reparación específicos y bien coordinados, pero en ocasiones las lesiones del ADN que escapan a esta verificación serán las causantes de ocasionar mutaciones. Por lo tanto, la efectividad de la lesión dependerá tanto de la tasa de división celular como de la eficiencia de los mecanismos de reparación contra el aumento de las lesiones al ADN. Cuando ambos factores están incrementando, el resultado será una mayor generación de mutaciones o mutagénesis. Un gen tiene un rasgo de mutación normal, que se expresa con el número de mutaciones nuevas por el locus por generación. Este rango es aproximadamente 1 por 10 a la menos 6 mutaciones por locus por generación. Las mutaciones ocurren con mucha frecuencia, constituyen la base de muchas enfermedades genéticas y hereditarias, e incluso del cáncer y de lo que se conoce como variación anormal. Asimismo, tenemos los tipos de mutaciones. Las mutaciones pueden darse en 3 niveles diferentes. 1. El molecular. Génicas o puntuales. Son mutaciones a nivel molecular y afectan a la constitución química de los genes, es decir, a las bases o letras del ADN. 2. Cromosómico. El cambio afecta a un segmento de cromosoma de mayor tamaño que un gen, por tanto, a su estructura. Estas mutaciones pueden ocurrir porque grandes fragmentos se pierden, se duplican, cambian de lugar dentro del cromosoma. 3. Genómico. Esto afecta al conjunto del genoma, aumentando el número de jugos cromosómicos o reduciéndolo a una sola serie, o bien afecta el número de cromosomas individualmente, por defecto o por exceso, como la trisomía 21 o síndrome de Down. Las mutaciones génicas. Las mutaciones génicas son las que alteran la secuencia de nucleótidos de un solo gen, por lo que también se denominan puntuales. Una mutación puntual se produce cuando se altera un solo par de bases. Las mutaciones puntuales pueden tener uno de los 3 efectos siguientes, los cuales se los voy a mencionar.
En primer lugar, tenemos a la sustitución de una base, que puede ser una mutación totalmente silenciosa, o sea, el codón alterado produce el mismo aminoácido. En segundo lugar, tenemos a la sustitución de base. Esta puede ser una mutación sin sentido, que el codón alterado da lugar a un aminoácido totalmente diferente. En tercer lugar, tenemos a la sustitución de una base. Puede producir una mutación sin sentido, y el codón alterado puede corresponder a una señal de terminación. Las mutaciones puntuales son una categoría muy amplia. Son las mutaciones que describen un cambio en un solo nucleótido del ADN, de tal forma que un nucleótido puede cambiar a otro nucleótido, o un nucleótido se puede eliminar, o un nucleótido también se puede insertar en el ADN. Todos estos que ya mencioné, todos estos cambios que se mencionó, hacen que el ADN sea diferente de la secuencia del gen normal o salvaje. Vamos a hablar un poco sobre la sustitución de bases. Estas se producen al cambiar en una posición una base nitrogenada por otra. Se supone que esto se da alrededor del 20% de las mutaciones génicas. Estas pueden ser de dos tipos, las transiciones y las transversiones. Ahora, las transiciones ocurren cuando se sustituye una base púrica por otra púrica, como por ejemplo adenina por una guanina y viceversa, o una pirimidínica por otra pirimidínica, que pueden ser citosina por timina y así también viceversa. Ahora, las transversiones ocurren cuando se sustituye una base púrica por otra pirimidínica o viceversa. Estas mutaciones solo alteran a un triplete y como el código genético es generado, puede ser que el nuevo triplete codifique el mismo aminoácido y que esta mutación sea silenciosa y no afecte al individuo. Si la mutación crea un triplete de parada, generará una proteína más corta. Si afecta al codón de terminación, la proteína sintetizada será más larga, hasta que aparezca otro codón de terminación. Si con la mutación se crea un aminoácido distinto del centro activo de la enzima, también se alterará la función de la proteína. Si esa proteína mejorase la original, el individuo tendría una ventaja respecto al resto de la población y podría transmitirla a su descendencia. Ahora, en cuanto a la mutación génica que afecta a la pauta de lectura, se dice que estas se producen por inserciones o deleciones de nucleótidos, pero nunca 3 o múltiplos de 3. Pues originan secuencias de aminoácidos distintas a las originales o un codón terminación que impide que la proteína cumpla con su función. Al añadirse o perderse algún nucleótido, cambian todos los tripletes. Por eso se dice que causa un corrimiento de la pauta de lectura, creando una proteína completamente diferente. Estas mutaciones génicas se transmiten a todas las células descendientes de la célula en la que se produjo la mutación. Si la mutación afecta a una región intrónica u otra no esencial del ADN, sería una mutación silenciosa. Pero si se produce en una región exónica, que puede ser la codificante, se alterará la secuencia del gen que traducirá otra secuencia distinta de aminoácidos de una proteína. Si el nuevo aminoácido es similar al sustituido, puede ser que se mantenga la funcionalidad de la proteína, pero si son muy distintos o afecta al centro activo de la proteína, la nueva proteína no tendrá la función biológica.
Ahora, los efectos de estas mutaciones pueden ser distintos, pueden ser perjudiciales, beneficiosas y letales. Perjudiciales, aunque compatibles con la vida, como por ejemplo tenemos el enanismo hipofisiario, que es producida por una mutación a la hormona del crecimiento. Ahora, también tenemos anemia falciforme, que es una mutación de la hemoglobina que le hace perder la capacidad de transportar el oxígeno. También el albinismo, no pueden sintetizar la melanina porque una mutación impide que esta enzima la sintetice. En cuanto a la beneficiosa, es raro, pero puede ser que la nueva proteína tenga mejores propiedades y pueda desempeñar mejor su función, por lo que los individuos que la tengan tendrán ventajas adaptativas respecto al resto de la especie. Y la selección natural hará que éste se imponga al original, provocando la evolución. Ahora, en cuanto a los efectos letales, pues causa la muerte del organismo que lo sufre. Por ejemplo, en mutaciones producidas durante el desarrollo embrionario que causa muchos de los abortos de manera natural. Ahora, la acumulación de mutaciones que se producen a lo largo de la vida de un organismo está relacionada con el envejecimiento de las células y la aparición de determinados tipos de cáncer. Mutación puntual. Podemos clasificar los diferentes tipos de mutaciones en mutaciones silenciosas, polimorfismos, mutación en cambio de sentido, mutación sin sentido, inserción, delección, duplicación, cambio de marco de lectura y entre otros tipos de mutaciones. Más adelante explicaremos cada uno de estos. Mutaciones silenciosas. En este tipo de mutación hay un cambio en las bases del ADN, de forma que el triplete de nucleótidos se modifica, pero sigue codificando para el mismo aminoácido. Esto es porque el código genético tiene cierto margen de seguridad y para cada aminoácido hay varias combinaciones de tripletes que lo determinan. Un ejemplo es el tripletes de CCA y CCC. Estas determinan que en esta posición de la proteína se sitúa una prolina. Así que si se produce un error en este cambio, será un cambio siliente, un cambio silencioso, una mutación silenciosa. Porque el aminoácido codificado por ambos tripletes es el mismo, o sea, la prolina. Polimorfismos. En este tipo de mutaciones hay un cambio en una de las bases del ADN, ¿no? De tal manera que los tripletes de nucleótidos en una parte sí se cambia, pero incluso sí se necesita un cambio de aminoácidos. El aminoácido que entra en lugar en cuestión resulta tener un poco o ningún impacto en la función de la proteína. Los polimorfismos pueden incluso conducir a una reducción de la función de la proteína en cuestión, pero si por sí sola no es suficiente para causar una enfermedad. Ellos pueden, sin embargo, ser así factores de riesgo cuando más de una se juntan. Mutación con cambio de sentido. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el triplete codifica para un aminoácido diferente de lo que debería. Es decir, que en esa posición de la proteína habrá un aminoácido incorrecto, lo que puede alterar más o menos la función de la proteína dependiendo de su localización e importancia. Mutación sin sentido. En este tipo de mutación hay un cambio en una de las bases del ADN, de forma que el nuevo triplete que se forma determina la señal de fin de la cadena de aminoácidos. Esto es que quiere decir que desde ahí se truca la proteína. No continúa formándose a partir desde ese punto. Según donde queda truncada, la proteína será capaz de preservar algo de función. Inserción.
En este tipo de mutación se añade una o más bases al ADN original. De esta forma se puede alterar el marco de lectura. Para formar la proteína o insertar aminoácidos extra, que estos son muy inadecuados. Delección. En este tipo de mutación se pierde una o más bases de ADN, es decir, que se pierde un trozo de ADN, alterando así la cadena proteica que debería formarse y ya tener su función, ¿no? De esta forma se puede alterar el marco de lectura para formar la proteína o eliminar los aminoácidos que son propios de la cadena proteica. En ocasiones, las delecciones son tan largas que pueden comprometer un gen entero o varios genes contiguos. Duplicación. En este tipo de mutación hay un fragmento de ADN que está copiado una o varias veces. Por esto mismo su nombre, duplicación. Lo que altera la formación de la cadena de aminoácidos y la función de la proteína, de tal forma que se puede alterar el marco de lectura. Para formar la proteína o insertar aminoácidos extra que son inadecuados. Cambio de marco de lectura. En este tipo de mutaciones se da por inserción o por pérdida de pares de bases, donde esto hace que se cambie el marco de lectura. Para la decodificación, las bases se leen de 3 en 3. Esto es que nos quiere decir que cada 3 bases determinan un aminoácido. Si se cambia el marco de lectura, cambia la forma de agrupar estas 3 bases y se colocan aminoácidos erróneos, haciendo la posibilidad de un triplete stop prematuro. Las inserciones, las duplicaciones y delecciones pueden dar lugar a este tipo de mutación. Otros tipos de mutaciones. Finalmente, podemos decir que hay varios tipos de mutaciones que no afectan a la proteína en sí, sino a la cantidad de proteína que se produce y en qué circunstancias o localizaciones, que pueden ser en tejidos o células. Se deben a la alteración de expresión de ADN. Algunas regiones de ADN tienen una función principal de regular la expresión de los genes. Son zonas controladoras o también conocidas como reguladoras, que se determinan las zonas del ADN si están salientes o están expresando. Las mutaciones en los genes de reguladores pueden dar lugar a alteraciones más de un gen, ya que estas actúan como un director. Para concluir, una mutación es un cambio en la secuencia del ADN y las mutaciones pueden ocurrir en mutaciones germinales o también en mutaciones somáticas. Las mutaciones de la línea germinal se producen en los óvulos y también en el esperma, y estas pueden transmitirse a la descendencia, mientras que en las mutaciones somáticas, estas se producen en las células del cuerpo y no se le pasan a los hijos. Y las mutaciones genéticas aparecen en cualquier lugar del genoma y alteran la síntesis o la función de las proteínas, que son involucradas en la ruta metabólica y en la acción del fármaco.